Buenas tardes a todos, a todas. Déjenme decirles que para nosotros cantar en agua no es solamente cantar en otras palabras, en sonidos diferentes en español. Para nosotros cantar en agua es hablar desde otra cosmovisión, que quiere decir otra forma de entender la vida, el universo, la muerte misma, o sea, desde la cosmovisión agua. Y es que han ustedes de saber que la muerte, que es común a todos los seres humanos, se entiende de diferentes maneras en las diferentes tradiciones que ha habido la humanidad. En el caso del cristianismo, el destino después de la muerte tiene que ver con cómo se porta uno. Si se porta uno bien, el cielo; si se porta uno mal, el infierno. Pero para el pensamiento náhuatl, el de los antepasados, los antiguos que habitaron estas tierras, no es así. El destino después de morir no tiene que ver con cómo se porta uno, sino más bien con cómo se muere uno. Entonces, los que morían por alguna razón relacionada con el agua, pues iban al loco. Los que morían de muerte natural, pues su destino era el Mictla, los animales terrestres. Los que morían, por ejemplo, de las mujeres que morían luchando, o sea, las guerreras, pues su destino era acompañar al sol del mediodía a la tarde. Para los hombres, los guerreros, su destino era acompañar al sol del amanecer al atardecer. Y para los niños, por ejemplo, pues su destino era el chichiquiahua, el árbol de chichis, o sea, el cebo, donde iban a pasar toda la eternidad mamando leche. Entonces, otra cosmovisión tenían nuestros antepasados, nada que ver con el actual cristianismo, sino estoy hablando de las ideas originarias de aquí. Y bueno, en el caso del pensamiento náhuatl, pues eso no está muerto, para nada. La prueba es que en nuestros pueblos seguimos celebrando el Día de Muertos. Y no sé cómo sea aquí en Xochipilco, pero allá en Zacatlán, en Zacatepec, que es de donde nosotros venimos, allá
se llama el Iquinocuita, canto de tristeza. Lo que les cantamos ahorita en Náhuatl trata sobre eso. Es la historia de un hombre que le dice a su mujer: mañana, cuando yo me muera, no quiero que estés triste. Al contrario, que tu corazón esté alegre, porque tengo seguro que yo voy a regresar aquí otra vez como un bonito colibrí. Y le dice: mujercita, cuando veas al sol, tu corazón que se alegre, porque ahí voy a estar ahí yo con nuestro Padre el Sol, y desde ahí te voy a mandar rayos de luz, buenos rayos de luz. Bueno, eso trata el canto que cantamos ahorita, que se llama el Iquinocuita. Y tal vez alguien lo conoce, pero más bien por la cantante esta Lina Ramos, que lo hizo muy famoso este Iquinocuita. Pero nosotros tenemos nuestra propia versión, o sea, no estamos repitiendo la versión de ella, sino que es una versión propia. Bueno, con esto es que nos presentamos. Nosotros somos el coro de San Francisco, así nos hacemos llamar, que somos integrantes, varios niños, niñas. No están aquí hoy todos los que me integran, más venimos unos cuantos para acompañarles en este día, que pues aquí el amigo, compañero Amar, está celebrando sus 3 años, que tiene su negocio, su pizzería. Les han de saber que nosotros tenemos una amistad de años con su mamá, de Amar, de sus tíos, de sus primos. Entonces, pues nos conocemos y nos atrevemos a decir que estamos en familia. Y esto que queremos hacer hoy es compartir no solamente la pintura que en días pasados estuve yo haciendo, porque pues otra de mis ocupaciones es la de Tlatuino, o sea, la de pintar en el antiguo sistema de escritura náhuatl. Y entonces lo que pinté es una Tonantzin. Allá por allá un niño de allá del pueblo dijo una cosa xochi, porque inmediatamente se ve toda la historia. Bueno, trajimos esta pintura como un presente, una ofrenda, como un regalo aquí para la familia, para Amar, pero también para la familia. Entonces no más así en seco lo traemos la pintura, por eso lo queremos acompañar con cantos, con náhuatl, y pues también con algunas reflexiones. Entonces, claro que nosotros no somos un coro profesional, para nada. Tampoco somos unos payasos o unos mariachis que les van a enseñar a la gente. Nosotros venimos aquí de corazón, porque hay una relación con la familia, y nuestra intención no es divertir, o sea, para nada, al contrario. Nuestra intención es incomodar, es que piensen, que cuestionen, que piensen seriamente en estas pequeñas palabras y cantos que pues les vinimos a traer hoy. Todo tiene que ver con la historia, la cultura y el pensamiento náhuatl. Bueno, una vez aclarado eso, vamos a cantar otro canto. Este canto créanme que es muy especial, porque este canto debe tener como 1000 años de antigüedad. Pues tal vez alguien se pregunta: bueno, ¿ustedes cómo se lo saben? Si no te ves tan viejo, desde hace 1000 años. ¿Cómo le hicimos para tener este canto que les vamos a cantar aquí ahorita? La clave de todo esto es Cuauhtinchi. Han ustedes de saber que ya después de la conquista, ya por 1548, ya la gente de Cuauhtinchi ya estaba sirviendo español, ya estaban los pueblos unidos. Ellos tenían un pleito de tierras entre Cuauhtinchi y Toquilihuacan. Toquilihuacan, no lo conocemos como Toquilihuacán, que ya es parte de la ciudad de Puebla. Bueno, entonces, una de las familias, los Montihuixca, escriben su propia historia. Ojo, no la historia de los europeos, sino la historia de esta región, porque con esa historia ellos van a documentar su posesión de las tierras. Entonces van a empezar a contar una historia de 1000 años de antigüedad, porque esa historia empieza con Tolán, la antigua Tolán, que ahí hay migraciones que se dejan ir. Uno de esos grupos que migran llegan a Cholula, se asientan en Cholula, y por eso ustedes que es la ciudad sagrada de Mesoamérica, ya para esa época. Entonces llegan, se asientan, en las afueras un grupo, otro en el centro de Cholula, después se cotizan bien en los mapas, y entonces ahí ellos toman la ciudad. Pero luego vienen los aliados de los cholultecas, que son los xochimilcas y los ayapanca. Entonces les hacen la guerra y los sacan. Entonces estos lo que hacen es regresarse al origen, o sea, al Chicomosto. Acuérdense que usted habla de hace 1000 años. Entonces llegan ahí
diálogo que tienen los chichimecas que están en la cueva y los toltecas que están afuera y llegan a pedirle ayuda. Entonces ya llegan a pedirle ayuda, pues sí, salen los siete grupos chichimecas, dan a Cholula, la toman, le ganan la guerra a los chichimecas. Y la historia es larguísima, hace bien migraciones, toda la historia de esta región, o sea, de Acatzingo, de Camachalco, de Cholá, toda esta región, su historia está en ese códice por dicho, que deberían todos ustedes conocer. A ustedes de saber que hasta principios del siglo XVIII, 1718, hay un registro de que el códice está en Copincha, pero luego hay un investigador italiano, Gustavo y lo compra, o sea, la gente que no entiende el valor y alguien se lo vende. Pero luego este señor se mete ahí en unos libros con el virreinato y recoge todos sus papeles. Final lo recoge el virreinato, las autoridades del virreinato, luego llega un francés, después el Pauli lo adquiere, se lo lleva a Francia para hacerse las tablas. Este códice de Portincha, el original, ahorita está en la Biblioteca Nacional de París, de Francia, está en París. Allá tienen la historia de nuestros códigos, pero bueno, así están las cosas. Entonces este texto, este libro se llama así, La historia de Tolteca Chichimeca, son 52 hojas, más o menos 35 páginas escritas en náhuatl con el alfabeto latino, otras 35 en los dos con el alfabeto latino y el sistema de escritura náhuatl, y las últimas 45 páginas ya están en pura escritura náhuatl. O sea que es una joya que todos en esta región, de todos nuestros pueblos, deberíamos de conocer. Pero bueno, ese es el tema, esa es la situación del contexto, de que es un campo sagrado antiquísimo. Entonces el canto empieza diciendo Teuca, Teuca, que quiere decir en el lugar de mando. Y sigue y dice, nosotros gobernamos, es el mandato de nuestro Señor. Y ahí la palabra más importante es Tezcatlanextía, porque con ese nombre es como se van a reconocer que ambos pueblos, el Chichimeca y el Tolteca, pertenecen a la misma tradición o, digamos, tradición civilizatoria. Entonces se identifican con ellos, y entonces los señores que están en la cueva le responden y le dicen, ya van, prepárense, embriáguense. Y dice que quien hace todo esto es nuestro Señor Prometeo, le dice como dicen el concurrio, porque se me van las ideas total por el programa. Pero la cosa es que la cosa es que se presentan los hombres chichimecas, los toltecas con los chichimecas, y es un diálogo, es un canto sagrado de hace 1000 años, y pues hoy lo van a escuchar, eso no es poca cosa, pero ahí está. Entonces, niños, Teucan, Teucan, Pica, Pica, Inahuaticoca, Norequihuachayo, Tezcatlanextía.
Sofía, y el Cogiteo, y el Yocoyani. Eso vuelvo más tarde. Sale, y entonces, bueno, ya les platiqué cómo es el contexto de toda esta historia de Tolteca Chichimeca. Ahora les vamos a mostrar otro canto. Ese no es tan antiguo, es como de hace 1000 años, pero es como de hace unos, de finales del siglo XV, por 1480. Bueno, pues sigue siendo este canto también. Entonces también a lo mejor alguien se pregunta, bueno, ¿y ustedes de dónde sacaron este canto? Bueno, ustedes de saber que hay un documento muy valioso que se llama los Cantares Mexicanos. Los Cantares Mexicanos también lo conocen como el Códice de lo que decía Mauro. Son como 60 cantos en total. La UNAM lo publicó en 2011, son 2 libros precisísimos, más la introducción así de gruesa. Entonces es una joya porque son cantos que escribieron los padres, los indígenas padres, ya consumada la conquista, los que ya habían aprendido a escribir en el alfabeto latino, o sea, los alumnos de los franciscanos, principalmente el más célebre, el alternativo de Sahagún. Entonces ellos lo que hacían fue escribir sus propios cantos, sus propias historias de tradición cultural. Entonces, entre este cúmulo de cantos, que les digo son como 70 cantos, hay unos que ya están contaminados, así le dicen los expertos. O sea que ya tienen ideas cristianas, palabras cristianas. Eso se le llaman populaciones. O sea que el contenido del canto es el náhuatl, las expresiones, los clasismos, todo es el náhuatl, pero vienen intercaladas ya palabras cristianas, así como Dios, María, palabras de la religión cristiana. Pero este canto que les digo, que se lo atribuye principalmente a un poeta que se llamó Mochihuitzli. ¿Sí? Entonces, bueno, la historia de estos cantares mexicanos, pero la verdad es que es extensa. No es la intención de ir a dar una conferencia sobre ello, que se puede hacer muy amplio. Pero nada más les quiero decir que después de que estuvo 3 siglos en los conventos franciscanos en Guadalajara hubo un personaje muy célebre del siglo XIX, José Fernando Ramírez. Entonces él sobre su existencia estaba muy interesado en la cultura y lo mandó a copiar este texto. Entonces, bueno, le llaman una copia. Luego hay otro historiador muy célebre, Joaquín García Sanceta, que ya para 1880 lo dan por perdido. Gracias, tiene un libro buenísimo que se llama Catálogo para escritores de las lenguas indígenas de América. Entonces lo dan por perdido porque lo buscan, pero ya no está ese canto, entonces se da por perdido. Normalmente hay una copia, como yo sé, Ramírez y lo tradujo, o sea, las Galicia y la Bueno, pero afortunadamente estos recursos han acabado lo que va a ser para la Biblioteca Nacional y su director, que se llama Santiago Vigil, lo encuentra en 1895. Entonces encuentra el original y lo da a conocer en la anunciado, es el Congreso de Americanistas que se celebra en la Ciudad de México en 1895. Él da a conocer que ya lo encontró y lo que hace pues, es presentar algunos cantos. Aparte escribe por ahí una revista de letras y ciencias en la época y dice 2 cosas bien importantes. Una es que él se da cuenta de la importancia de estos cantos, porque dice el pensamiento náhuatl está ahí encerrado. Y él se lamenta porque dice, yo me paso horas en el cuadernillo, le doy vueltas y vueltas a la página, me desespera de no saber qué dice ahí. Dice, eso está velado para mí, es un secreto para mí. ¿Qué hay ahí escrito? Bueno, pues él no sabe nada. Pero bueno, les digo, afortunadamente la UNAM lo tradujo ya y cualquiera puede acceder a estos documentos hoy. Con todos los campos completos, se hicieron publicaciones y impresiones de partes de ellos, pero la publicación de los campos completos es muy reciente, de hace 11 años. Y bueno, entre ellos, lo que viene ahí es el campo número 17. Este canto también se llama el Cupica, es un canto de tristeza. Es interesante esto porque quien lo escribe habla, ahí está todo el pensamiento de los sabios. Y es bien importante entender que este sabio duda de lo que plantea la su propia religión, la náhuatl. Entonces dice, ¿a poco sí de verdad nos vamos a ir?
Guadalajara, a todos esos lugares bellísimos. ¿Será cierto que vamos a ir ahí? O a lo mejor no sé, a lo mejor no hay nada. A lo mejor la existencia es así de sencilla, debemos existir y no hay nada después. Entonces él burla como buen sabio filósofo de lo que plantea su propia religión. Bueno, el punto es que entonces este canto, ya vamos por acá, de lo que trata este canto es de que este Xochimilco, que lo menciona en el canto, él con sus propias palabras dice: solo venimos a despertar del sueño, solo venimos a soñar. No es cierto, no es cierto que sobre la tierra venimos a existir. Y dice: tan solo como hierba de primavera venimos a ser. Llegan a recordar, llegan a reverdecer nuestros corazones y terminan diciendo: solo como una flor es nuestro cuerpo. Dan las flores, o sea, como la flor que se abre, solamente un poquito se abre y se seca. Entonces, además de que si se entiende la profundidad de este pensamiento, lo que está diciendo es: después de morir no hay nada, solo como una flor que se abre, se seca y ahí se acaba. La religión es un gran inventado de los discursos que se suponen, pero la realidad es terrible. Y entonces se encuentra este de canto. Esto que les acabo de decir es lo que vamos a cantar así también en el códice de la poesía náhuatl. ¿Saben? ¿Listo, amigos? Santo Chitehuaco, Santo Temitico, Neri, Aneri, Ilerico, Itlatipa. Bueno, pues este fue el canto 17 de la colección Cantares Mexicanos. Y bueno, el siguiente canto que les vamos a presentar, ese es de veras que muy, muy especial, porque es el primero de los cantos de estos serie de cantos de los Cantares Mexicanos. Se llama el Pitapeucayo, y desde su título ya dice mucho, porque peo en náhuatl es el verbo empezar, y en la terminación cayo nos hace el sustantivo abstracto. O sea que, por ejemplo, yo digo mexica, digo mexicayo. Entonces, mexica es alguien que es de México. Mexicayo es todo lo concerniente a los mexicas. No se han escuchado solamente a Piscayo. Entonces, Piscayo significa lo referente a Cristo, todo lo que tiene que ver a Cristo. Entonces, Peucayo quiere decir todo lo referente al principio, al comienzo. ¿De quién? Desde el canto. Entonces, es una palabra bellísima en náhuatl. Huica Peucayo, pequeña pero compleja en su estructura, en su morfología. Bueno, entonces este canto, que estoy seguro lo traducen como el principio del canto, el comienzo del canto, yo diría lo relativo al comienzo del canto. Entonces es el primero de los cantos.
Como les decía hace rato, algunos de esos cantos ya están contaminados con el cristianismo, o sea, ya tienen palabras del cristianismo. Es obvio, ¿no? La conquista religiosa, cómo se dio todo este proceso con los franciscanos, pero la resistencia no estaba. La prueba contundente es el primero de los cantos, porque este canto no tiene ninguna, lo que se dice, ninguna influencia cristiana, no está contaminado de ninguna incorporación. O sea que entiendan, es un canto original de la antigua religión náhuatl. No sé si alguna vez ustedes pensaron en eso, en llegar a escuchar eso, un canto completo de una religión que los conquistadores dieron por muerta. Para ellos la religión náhuatl se acaba en el siglo XVI y hoy el país es cristiano. Pero pues aquí lo que venimos a ponerle sobre la mesa, o mejor dicho sobre el escenario, es un canto original de la antigua tradición náhuatl, una religión viejísima de hace más de 2000 años, cuyos orígenes están en Teotihuacán, un canto completo. Ahora lo que sabemos, los estudiosos que hicieron esto, es que este canto estaba escrito en un picama, que es una especie de partitura, o sea que había cantos, mejor dicho códices, en donde se escribían los cantos. Entonces este canto fue sacado de un códice, de una obra, y lo pasaron al alfabeto latino, y pues con ello se perdió su ritmo, su cadencia, o sea, cómo se cantaba. Es una pregunta que muchos se han hecho, ¿no? ¿Cómo se cantaban estos cantos? ¿Cuál era el ritmo? ¿No? ¿Cuál era la métrica? Se dice fácil, pero a nosotros nos tomó tiempo, años. Primero entender el canto en náhuatl, luego entender cómo está, pues digamos, escrito, ¿no? Las frases, los picamas que se llaman, luego separarlo en sílabas, luego ver dónde se acentúa cada sílaba y luego ir componiendo, ¿no? Para darle métrica al canto. Bueno, fue un trabajo largo, y no fue un trabajo que hice yo, sino fue un trabajo que hicimos con gente de allá del pueblo, unos chavos rockeros de Santa Rosa, que son aquí del municipio, colaboraron mucho. Pero bueno, finalmente, después de años que tenemos de estudiar esto, podemos cantarlo, ¿sabes? Entonces, lo que van a escuchar a continuación es de los demás manuales hemos cantado fragmentos. Por ejemplo, el canto 17 son como 30 páginas. Pues imagínense cantarse, está al lado. Bueno, pero este son unas cuantas páginas. No es tan largo. Lo que vamos a hacer entonces es cantar el Micateucayo, en náhuatl, y quien lo va a cantar es ella. Miren, para que entiendan la magnitud de lo que trata este canto. El canto trata de un cuicani. Un cuicani es un cantor, alguien que canta el náhuatl. Bueno, pues este cuicani está buscando el sentido de la existencia, o sea, de la vida. No sé si ustedes se han hecho esa pregunta terrible, ¿no? Pero ¿por qué venimos a existir? ¿Cuál es el sentido de venir, vivir y después morir? ¿Para qué? Bueno, pues este sabio se está preguntando todo eso. Entonces atraviesa el bosque florido, escucha el canto de pájaros preciosos, y cuando los cantos medio se detienen, parece que el cerro les responde. O sea que en náhuatl nos está diciendo que el cerro se considera un ente vivo. Y entonces cuando pasa toda esa magia, digamos, todo eso que está viviendo este cuicani, se le aparece frente a frente un colibrí precioso, que por cierto ese es el nombre de nuestro coro, Quetzalhuitzitziltzi, un colibrí como el quetzal, ¿no? Como el color del quetzal. Bueno, entonces se le aparece el colibrí, y el colibrí le dialoga con él y le dice al cantor: ¿qué es lo que buscas, cantor? Y entonces el cantor le dice: quiero saber dónde están las flores preciosas, las que alegran nuestros corazones. Y entonces el lugar donde están ellos se transmuta, porque se vuelve el lugar sagrado de los nahuas, que se llama el Xochitlalpan. Y entonces el colibrí, después de dialogar generoso, le dice: cantor, ahí están las flores, córtaselas y llévaselas a los señores para que celebren a Tloquenahuaque, para que celebren a Tlaltitpaque. Y lo que hace nuestro cantor es que toma su tilma y corta las flores y pone las flores en el hueco de su tilma y se las lleva a los señores para entonar cantos sagrados a Tlaltitpaque, que es la divinidad suprema. Entonces no sé si narré bien un poco de qué trata el canto, pero si alguien paró la oreja ya sospechará de qué es esta historia, ¿no?
del indígena que toma las flores, las pone en el hueco de su tilma y dialoga con la divinidad, ¿sale? Pero esto es de la religión náhuatl, que es un canto antiquísimo, ¿no? Es una bella historia, ¿no? Bueno, sin más, niños, pero espérame tantito.
Kapitay walo, Mesmanele Nisan, Kapiti Makatasis, Nualite Putin, Inkele Pistike, Inglati Pake.
Bueno, entonces miren, ya de nuestra parte, pues, si se dieron cuenta, este fue el cuarto canto. Entonces ya para despedirnos, pues vamos a cantarles el quinto, nuestro quinto canto y último. Miren, este canto es muy, pero muy, muy especial. Resulta que allá por 1556, el clero provincial de los franciscanos se echa ¿cómo le dicen? Una homilía. Es el 9 de septiembre, creo, una fiesta a la Virgen María. Está el virrey y los oidores ante el franciscano, y entonces ahí pasa algo que creo que es algo muy, muy fuerte, ¿no? Las palabras que dice el franciscano, porque él está en contra de Montúfar, el arzobispo, de todo lo que está haciendo. La cosa es que este franciscano lo que dice es que ellos, los franciscanos, no están de acuerdo, lo dice claramente, con que a los indios, a los indígenas, a los naturales, se les permita ir al Tepeyac, adorar una imagen, que dicen que la adoran como si fuera un dios a una pintura. Y dice el franciscano, cuando todos sabemos aquí que esa pintura fue hecha por Marco Zipac. Está hablando de Marco Zipac, que era alumno de la escuela de Fray Pedro de Gante. Este fraile, Fray Pedro de Gante, lo que puso ahí en el convento de San José de los Naturales, pues fue a poner un taller en donde se les enseñó pintura a los indígenas que estaban ahí, los hijos de los nobles, ¿no? A final de cuentas de los vencidos también, ¿no? Entonces estos pintores, había varios de ellos, pero entre ellos se destacó mucho uno que se llamaba Marco Zipac. De hecho hay una obra de él ahí en el, ¿cómo le llaman? El refractario del convento de Huejotzingo. Es una Virgen de la Asunción. Él pintó esa que está ahí. Entonces él hizo varias obras, porque pues ¿qué ponían o sea, ya que estaba la conquista, ¿qué ponían en las iglesias? Pues ponían imágenes que pintaban en este taller. Entonces no es la única obra que hizo. Bueno, pues este pintor náhuatl, Marco Zipac, fue ni más ni menos, no lo digo yo, lo dijo Francisco Bustamante ante el virrey. Él fue quien pintó la pintura que todos conocemos que está en la Basílica de Guadalupe. Lo que tiene de especial esta pintura, que es como un códice, fue hecha por un indígena, por un náhuatl, pero puso cosas ahí que solamente puede entender un náhuatl. Ojo, no hizo una copia de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, porque ustedes saber que allá en España hay un pueblo que se llama Puebla de Guadalupe, sobre el río que se llama ahí Guadalupe, en la región de Extremadura, y ahí es donde se venera la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues la pintura que hace Marco Zipac no es una copia de esta, sino que lo que hace Marco Zipac es hacer un original que solamente va a tener sentido pues para los indios, para los nahuas. Entonces, otras palabras que hay que tomar bien en cuenta para entender el contexto y la seriedad de lo que estoy diciendo es al mismísimo Fray Bernardino de Sahagún. Al final de su libro 11, de su famosa Historia General de las Cosas de la Nueva España, él pone una nota sobre las idolatrías y habla precisamente del Tepeyac. Dice, no está bien que a los indios los dejen ir a ver al Tepeyac, a su imagen. Dice, porque nos están viendo la cara. Ellos no van a ver a la Virgen María, ellos van a ver a su Tonantzin, a su diosa, porque ahí en el cerro del Tepeyac pues era el lugar donde se veneraba a la Tonantzin, a la diosa madre, al aspecto femenino de los sagrados de los antiguos nahuas. Entonces el propio Sahagún dice, eso que están haciendo los indios es idolatría, están regresando a su religión que nosotros les queremos destruir, ¿no? El catolicismo, porque ellos no van a ir por la Virgen, ellos van por su Tonantzin, lo dice Fray Bernardino. Entonces, ¿qué está pasando en el Tepeyac? Está pasando algo muy fuerte, en nuestra opinión. Lo que está pasando es que la religión náhuatl, ante el ataque que hace el cristianismo ante esa religión,
lo que hace es transmutarse, es buscar una forma de sobrevivir. Y bueno, la forma más clara que encuentra es como la tonancia, o sea, la pintura que hizo Marco Zipa. Muchos símbolos tiene esta pintura desde el pensamiento náhuatl. Podríamos hablar ampliamente sobre eso, pero no. Solamente voy a mencionar que cualquiera que ustedes tenga la curiosidad, la duda, vea la imagen de la Guadalupe y va a ver que en el centro tiene una florecita de 4 pétalos. Ese es un símbolo náhuatl, es el símbolo más importante de todo el pensamiento náhuatl. Van ustedes a saber que en la pirámide del Sol de Teotihuacán, exactamente en medio y abajo, hay una caverna, o 5 cuevas. Es una flor de 4 pétalos. Está una en el centro y 4 cuevas alrededor. O sea que esta idea de la flor de 4 pétalos es como que importantísima en el pensamiento náhuatl, porque una vez que ustedes tienen esa flor de 4 pétalos, lo que hacen es acostarla sobre el piso, y lo que tienen es lo que en latín se dice el axis mundi, es el centro del mundo, porque entonces lo que tenemos arriba es el topan, el mundo sagrado, lo que tenemos abajo es el Mictlán, la región del inframundo, de los muertos, y los 4 puntos cardinales, ¿no? Precisamente el norte, sur, el este y el oeste. O sea que toda la cosmovisión del pueblo náhuatl está ahí en ese simbolismo. Entonces el pintor que hizo eso no lo puso ahí por equivocación, ¿no? Más bien lo puso con toda intención, ¿no? Nuestro mundo, el símbolo más importante de nuestro mundo, que todos entienden, piensen ustedes en el calendario azteca, la moneda de 10 pesos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ahí? Pues el Nahuioli, 4 puntos con un centro, ¿sí? Entonces ese símbolo es fundamental en el pensamiento náhuatl. Entonces lo que hace Marco Zipa, que es, ¿dónde escondemos el símbolo más importante de nuestra religión? Si nuestra religión está siendo atacada por los invasores, ¿no? Por los conquistadores, por mucho que lo escondamos, que lo hicieron, ¿eh? Acuérdense que en Xochipilli lo fueron a encontrar por Tlalmanalco. Entonces se pusieron a esconder cosas porque estaba la destrucción, estaban tirando las pirámides, estaban quemando los códices, las esculturas de piedra las estaban rompiendo en pedazos. Entonces en ese contexto de destrucción dice el Tlacuilo, ¿dónde escondemos el símbolo más importante y que no nos lo encuentren y que no nos destruyan? Pues la respuesta es a la vista de todos, ahí, enfrente de todos. Los españoles no lo van a entender, pero nosotros sí. Entonces, por eso anuales que trajimos esta pintura hoy, por eso es que está ahí esa flor de 4 pétalos, ¿eh? Para que recuerden, para que no olviden quiénes somos, de dónde venimos, que piensen ustedes que nosotros, los que somos de aquí, de esta región, somos herederos de una civilización viejísima, ¿eh? Una civilización de 10.000 años atrás, y que esto de que vinieron los europeos es un pedacito así de nuestra historia. Allí en clase una vez en el aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata hablaba de esto con un alumno y ponía una línea de tiempo de 1 metro. Entonces decía, imagínate que esta es nuestra historia, 10.000 años, ¿no? ¿Qué tanto son 500 años? Un pedacito así, ¿no? No, la historia todavía no termina, ¿no? O sea, no es cierto que nos conquistaron y nuestro mundo se acabó. Más bien lo que nosotros pensamos es que nuestro mundo ha estado resistiendo, ha estado ahí socavado, ¿no? Resistiendo todos los embates de la civilización cristiana occidental. Entonces vemos que el problema principal de México es ese, es civilizatorio, porque hay una civilización que llegó de Europa, la cristiana occidental, desde hace 500 años, y busca imponerse en todos los órdenes de nuestra vida, en lo político, en lo social, en lo religioso, en la comida, en todo. Bueno, primero fue España y son los gringos, pero la cosa es la misma, no es la civilización occidental. Y por otro lado está la civilización nuestra, que como les digo no está muerta. De muchas formas las costumbres, las tradiciones viven y sobreviven en nuestros pueblos. Hace rato mencionaba el Día de Muertos, y hay muchas más, ¿no? Y bueno, el ejemplo más claro es la tonancia, ¿no? En náhuatl nosotros decimos tonantzin, que quiere decir nuestra madre, de nosotros, ¿no? No de los judíos, no de los romanos, sino nuestra madre. ¿Y quién es nuestra madre en el pensamiento náhuatl? Pues la tierra, porque ella es la que nos alimenta. Y cuando nos morimos, pues la tierra abre su bocota, ¿no? Sus fauces, lo mete en el cuerpo y se cierra y nos traga. Eso decían los antepasados, ¿no? La tierra nos come.
la tierra es nuestra madre, de ella venimos, a ella regresamos. Entonces, bueno, de nuestra parte era nuestra intención hoy traer esta pintura que representa a Tonantzin con sus flores, su flor de 4 pétalos, y los cantos, la forma de pensar en náhuatl es un antifrasismo muy interesante que se dice Inxochitl Incuicatl, la flor y el canto. Esa es la forma como se entiende la existencia en náhuatl. Entonces, lo único que venimos a hacer hoy aquí con ustedes, familia, a traerles pues, una flor y un canto, o sea, lo más valioso que tenemos los náhuatl, el Inxochitl Incuicatl, ¿no? Entonces, eso fue lo que trajimos hoy. Y bueno, el último canto les decía que es muy especial, pues porque es el Nican Mopogua. Para los que no lo saben, el Nican Mopogua es la historia de las apariciones guadalupanas a Juan Diego. Nosotros, pues como maestro, como escuela que somos, lo sabemos a cabalidad que ni la Virgen se apareció ni Juan Diego existió. Los dos son personajes literarios de esta obra. Es un texto, el Nican Mopogua. Fue escrito a mediados del siglo XVI en alfabeto latino. ¿Quién lo escribió? Pues es un debate que se lo dejamos a los expertos, ¿no? Miguel León Portilla, Edmundo Borba, aseguran que fue Antonio Valeriano, uno de los alumnos de Sahagún. Nosotros decimos que se hagan bolas quién lo escribió. Lo que a nosotros nos interesa es el contenido. ¿De qué trata el Nican Mopogua? Bueno, pues el Nican Mopogua trata de un indio, un macehua, que va caminando Huatlatelolco. Al pasar por el cerro del Tepeyac, escucha el canto de pájaros preciosos. Cuando se detienen los cantos, parece que el cerro les responde, y entonces sube al cerro y dialoga con la divinidad. La divinidad se presenta, o sea, la Guadalupe, y en náhuatl lo que dice la divinidad es: yo soy la madre, dice, yo soy la madre del Dios verdadero. ¿Y quién es el Dios verdadero? Pues ella misma dice los nombres, dice In Ipalmemohuani, In Ite Yocoyani, In Tloquenahuaque, In Ilhuicagua, In Tlalticpaque. ¿Se acuerdan del canto que cantamos de hace 1000 años? Que se menciona a Teyocoyani como la divinidad suprema del mundo náhuatl de hace 1000 años. Bueno, pues la Guadalupe con sus propias palabras dice: yo soy la madre de Teyocoyani, y de Tloquenahuaque y de Tlalticpaque, que son las divinidades que vienen en el Huicapeucayo, en el canto que cantamos el anterior. Entonces se dan cuenta de lo que trata el Nican Mopogua, en serio, pues la relación es clarísima del Nican Mopogua con el Huicapeucayo. Es lo mismo, ¿no? Porque en el Nican Mopogua de lo que trata es que dice: bueno, ve al obispo que quiero que me levanten aquí un teocalli. Usa esa palabra en náhuatl, un teocalli, no dice iglesia ni nada. Teocalli son los templos de la religión náhuatl, las pirámides, y dice: quiero que se me levante aquí. Como el obispo no le cree, pide una prueba. Entonces finalmente la Guadalupe dice: llévale estas flores, corta las flores. Y Juan Diego agarra y se las lleva en el cuerpo de su tilma. ¿Se acuerdan que esa era la historia del Huicapeucayo? El indígena que corta las flores y se las lleva. Bueno, pensamos que hay mucho todavía que tratar de esto, ¿no? O sea, hay un tema muy serio para investigadores, para antropólogos, historiadores, filósofos, que van a tener que estudiar mucho esta relación del Huicapeucayo, este primer campo de cantares mexicanos, con el Nican Mopogua. Pero bueno, entonces de nuestra parte, pues, la intención, les digo, es cantar esto. Nosotros allá tenemos unas 7 traducciones del Nican Mopogua. Hay algunas chafas y algunas muy buenas, como la de Miguel León Portilla. Pero después de años de estudiar esto nos dimos cuenta de que hay un error bien grande. No hay que recurrir a ninguna traducción. Las traducciones deforman las cosas, ¿no? Hacen que pierda su esencia. Lo que tenemos que hacer, y eso lo aprendimos, es no traducirlo, sino entenderlo en náhuatl. Y lo que es mejor, cantarlo. Porque de tanto leer y leer y leer el Nican Mopogua, esta historia, caímos en la cuenta de que es un teocuicatl, o sea, un canto sagrado, como el Huicapeucayo y como todos los que les venimos a cantar. Entonces el Nican Mopogua es largo, son 4 apariciones. Luego, si lo cantan de corrido es como 1 hora, no los vamos a aburrir.
no se preocupen, no les vamos a cantar todo el Nika Mopowa, solo vamos a cantar la primera aparición, ¿sale? Entonces en la primera aparición empieza como una introducción, que la va a hacer la Melanie, ella hace la introducción, luego viene propiamente la narración como tal. Para la narración, como no pudo venir el niño que hace la parte de Juan Diego, lo va a hacer la Melanie, va a hacer la parte de Juan Diego. Luego la Antonella, ella lo que va a hacer es cantar lo que dice la Guadalupe. Entonces ya tenemos Guadalupe, Juan Diego. Y luego Lonchi lo que va a hacer es cantar la partecita que dice el obispo, porque es nada más la primera aparición, entonces tiene una participación muy pequeña. Y yo merengues, pues lo que voy a cantar es lo del, ¿cómo se llama?, el narrador, ¿sale? Entonces, pues para nosotros es bien importante compartir esto con ustedes, familia, porque neta que es un trabajo de años, para ser precisos, de 21 años, ¿no? 21 años de leer los textos antiguos en náhuatl, 21 años de estudiar el Códice Borgia, que fue escrito en la Mixteca Poblana y que está en el Vaticano, un librote así, de un códice escrito en piel de venado, original, y más recientemente la historia tolteca chichimeca de aquí de Cuauhtincha. Entonces lo que les estamos presentando es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación y pues lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, ¿no? Que pues es, digamos, de alguna forma preparar el renacimiento de nuestro mundo, que es el náhuatl, porque insisto, no está muerto como muchos creen, que eso ya pasó, que es cosa del pasado. Nosotros pensamos que todo lo contrario, es cosa de la mañana, de lo que se viene, y para muestra pues es este trabajito que hacemos. Bueno, entonces sin más, pues ahí les va la historia del Nika Mopowa. Pero ya me hablo mucho para acá. Y bueno, con esto pues damos por terminada nuestra participación. Agradecemos de corazón que nos hayan invitado aquí y pues sale. Nika Mopowa Motepana. Juan Diego, Lakshiwi, Ilope, Walo, Nani, Sepet, Shiko, Ideo, Bomani, Nishi, Mali, Ideno, William, Okamakamani, Waitepe, Waka. Nakatanye opeu, shonale kweponi, kane toki indri, ni macho kasi, iweleli
Simplito, Caca, Juan Diego, Junito a Omba, Cane, Caca, igual Titla. Aulica de hoyo, oji, opa, comida y plateroco. Alabado caca, yo guacinco, guacervos tocada, y de hoyo igual, y plani. Amina Simboy, Namate Petsipli, Toka Yoka, Tepe Yaka, Tlatla Chipawa. Okani Ipat, Chiwi Koa, Chikine Papan, Ototo Mekuika. Kakawani, Toki, Ikinanaki, Liya Tepe. Sentate Yoshima, Temuela Masti, Iqui, Ichempana Via, Igoyo Toko, Isi Iska, Iwani no Seki, Soto Mekuika. Kimoski Moketsi, Panieboki Mokwi. Ungeni Kaki. Saya Pani Domba Wakistia Ikatla Sofika Ino Yusel Tigis Ikwika Nomo Kaki Bomba Kaki walo salo lipate pesitli iwia como la paloma y con payas camino salo
mochiwa y toma se infla y sabía que huele paqui, huele machtia. Wita, Sitli, Opa Istia, y Kapawal Salo. Amije ang sitio, ni Pater Sitli, Timotili, Seniwakili, Pagkano ke sinotika. Igual monochili, ining ondas, inawat singko. Ang dojwa singko, ipang singko, sanggali mo mawisawi, ikeni, wala kong panawia, isengkista, Mawistikat Sitli. Itlaketsi, Yudonatiu, Mona Meyotia, Ipepetlaka. Aumintetu, Iteshkali, Iteshmokitsa, Ikimina, Itlanes Yotsim, Itasochachi, with Makitri, Ignesi. Yukido Samalo, Fredo Kaitlali. Auriniku, Inopali, Iwanoxekin, Pakanshutototin, Ongachichiwani, Yukiketsalismi, Yukikintoshiwin, Yatlapalopesi. Auniku aujo, Wicho Inyahuajo, Yuki Ingosti, Wicho Pepe Plata. Ipansingo, Mopechtekat, Kikatini Hiyosim, Iniplatosim, Inhuesenka, Tehuela Mati, Inhuete Piti, Motona Wilia, Motana Sotilia, Imotwili. Monolochilia, Ispantilia, Intalanekilisin, Imodwilia.
cara, iman pansinko, bonang bakit, mote, teka. Kita